Con la paz de las montañas te amaré. Hay artistas que no caen por un solo error. Caen cuando descubren que de repente ya no hay nadie dispuesto a estar a su lado. Miguel Bosé fue durante años un símbolo indiscutible, un nombre asociado a grandes escenarios, respeto absoluto y una presencia imposible de ignorar. Pero llegó un momento en el que no fue abucheado, no fue atacado con furia, simplemente dejó de ser defendido. No más invitaciones, no más respaldo público, no más voces dispuestas a acompañarlo. La caída de Miguel Bosé no fue un escándalo inmediato, fue un proceso lento, silencioso, marcado por miradas que evitaban el conflicto. El público no se alejó de golpe, se fue retirando poco a poco, dejando un vacío que ni la fama ni el pasado pudieron llenar. Porque lo más duro no es la crítica, lo verdaderamente devastador es la indiferencia. Miguel Bosé no desapareció de la música, seguía ahí, pero la industria empezó a comportarse como si ya no existiera. Entonces surge la pregunta inevitable: ¿qué ocurrió para que un ícono terminara completamente solo? ¿Quién fue el primero en retirar su apoyo? ¿Y por qué, cuando más lo necesitaba, nadie estuvo dispuesto a dar la cara por Miguel Bosé? Esta no es una historia sobre quién tiene razón, es la historia de cómo un símbolo fue aislado en silencio dentro de su propia época. Durante décadas, Miguel Bosé no fue solo un cantante exitoso, fue una referencia, una figura que marcaba estilo, discurso y presencia dentro de la música en español. Su nombre abría puertas, generaba respeto y garantizaba atención mediática. Pero ese mismo estatus comenzó a convertirse, con el tiempo, en un peso. La industria musical empezó a cambiar de ritmo, de lenguaje y de prioridades. Nuevas voces ocupaban espacios, nuevos discursos conectaban mejor con el público joven, y las reglas no escritas del éxito empezaron a reescribirse. Miguel Bosé seguía siendo reconocido, pero ya no era imprescindible. El primer distanciamiento no fue visible, no hubo ruptura pública ni declaraciones contundentes. Simplemente, las colaboraciones se volvieron menos frecuentes. Las invitaciones dejaron de llegar con la misma insistencia. Su presencia pasó de ser central a secundaria. Mientras otros artistas se adaptaban al nuevo escenario, Bosé mantuvo una posición firme. No buscó encajar, no suavizó su personalidad, no modificó su discurso para resultar más cómodo. Y en una industria que premia la adaptación constante, esa firmeza empezó a interpretarse como incomodidad. No fue un rechazo inmediato, fue una sensación creciente de distancia. Productores, medios y compañeros comenzaron a mirar hacia otro lado, no por falta de talento, sino por falta de alineación. Miguel Bosé seguía siendo grande, pero ya no encajaba con la narrativa que el sector quería proyectar. Así comenzó un proceso silencioso. Un alejamiento que no necesitó enemigos declarados. Bastó con la ausencia de apoyos. Porque en el mundo del espectáculo, dejar de ser útil es a menudo más grave que cometer un error. Y ese fue el momento en el que Miguel Bosé empezó a quedarse solo, sin darse cuenta de que la red que lo sostenía se estaba retirando poco a poco. El verdadero golpe no llegó con una polémica concreta. Llegó cuando el silencio empezó a repetirse demasiado. Miguel Bosé comenzó a notar que su nombre ya no generaba el mismo eco. No había titulares constantes, no había debates encendidos, no había defensas públicas cuando surgían las primeras críticas. Y en el mundo del espectáculo, esa ausencia dice más que cualquier ataque frontal. Antes, cualquier gesto suyo provocaba reacción. Ahora muchos preferían no pronunciarse, no porque no tuvieran opinión, sino porque tomar partido había dejado de ser conveniente. La industria aprendió a guardar distancia. Los medios redujeron la exposición. Los compañeros optaron por el silencio prudente. No hubo comunicados oficiales ni rupturas visibles, solo una retirada colectiva, lenta y calculada. Miguel Bosé seguía expresándose con la misma intensidad, seguía defendiendo sus ideas sin matices, pero cada intervención encontraba menos respaldo y más miradas incómodas. No era censura directa,
era algo más frío, la decisión tácita de no amplificar su voz. Y cuando nadie amplifica, el mensaje se debilita. El aislamiento no se construyó en un solo día, se consolidó cuando el entorno dejó de reaccionar, cuando opinar sobre Miguel Bosé dejó de ser rentable, cuando defenderlo implicaba asumir un coste que pocos estaban dispuestos a pagar. Así, el silencio se convirtió en una forma de respuesta, una manera elegante de marcar distancia sin necesidad de confrontación. Miguel Bosé no fue expulsado, simplemente fue dejado al margen. Y en ese margen comenzó la etapa más dura de su trayectoria. No por la falta de talento, no por la ausencia de historia, sino por la soledad que se instala cuando el aplauso desaparece y nadie ocupa su lugar. Cuando el silencio ya era evidente, Miguel Bosé tomó una decisión que marcaría definitivamente su posición: no retroceder. En un entorno donde muchos optan por matizar, suavizar o desaparecer temporalmente, él eligió mantenerse firme. No cambió su discurso. No buscó reconciliaciones públicas. No ofreció explicaciones diseñadas para tranquilizar a la industria. Y ese gesto tuvo un precio. Cada nueva aparición aumentaba la incomodidad. Cada declaración reforzaba la distancia. No porque dijera algo nuevo, sino porque confirmaba que no estaba dispuesto a ceder. Para la industria, Miguel Bosé dejó de ser un artista gestionable. No encajaba en formatos previsibles, no ofrecía seguridad mediática. Y en un sistema que prioriza el control del relato, eso equivale a convertirse en un riesgo. Las oportunidades se redujeron aún más, los escenarios se hicieron más escasos, las alianzas inexistentes. No hubo un veto oficial, no fue necesario. Bastó con que nadie quisiera asumir la responsabilidad de invitarlo, apoyarlo o respaldarlo públicamente. Miguel Bosé quedó atrapado en una posición incómoda, demasiado grande para ser ignorado por completo, demasiado incómodo para ser integrado con normalidad. Y mientras tanto, el tiempo avanzaba, el público cambiaba, la industria seguía su curso. Bosé no pidió perdón, tampoco se escondió, pero la consecuencia fue clara. Cuando eliges no retroceder en un sistema que exige flexibilidad absoluta, el aislamiento deja de ser una posibilidad y se convierte en un destino. Con el paso del tiempo, la distancia dejó de ser circunstancial y se convirtió en rutina. Miguel Bosé ya no estaba en el centro de la conversación, tampoco en los márgenes visibles. Simplemente había quedado fuera del circuito habitual. La soledad no llegó de golpe, se instaló en pequeños gestos, en llamadas que ya no se devolvían, en proyectos que no avanzaban, en espacios donde su nombre ya no era una opción natural. El problema no fue la falta de trayectoria, fue la falta de acompañamiento. En la industria del espectáculo, ningún artista sobrevive solo por su pasado. Necesita aliados, defensores, interlocutores. Y Miguel Bosé empezó a carecer de todos ellos. Mientras otros encontraban refugio en el silencio estratégico o en la reinvención calculada, él permaneció expuesto, sin red, sin mediadores, sin un entorno dispuesto a amortiguar el impacto de cada paso que daba. La soledad no solo afecta a la visibilidad, afecta a la percepción. Cuando nadie te respalda, el relato se vuelve unilateral, y cuando el relato deja de tener contrapeso, la figura pública se debilita, aunque el talento siga intacto. Miguel Bosé no fue derrotado por un enemigo concreto, fue erosionado por la ausencia, por la falta de un espacio donde todavía fuera bienvenido, por la sensación persistente de no tener dónde apoyarse. Así, la soledad dejó de ser una etapa y pasó a ser una consecuencia directa de todo lo anterior. No como castigo, sino como resultado inevitable de un camino que lo fue separando de todos. Al final, la historia de Miguel Bosé no se define por un escándalo puntual ni por una caída espectacular. Se define por el lugar en el que terminó. Un lugar fuera del foco principal, fuera de las alianzas, fuera de la protección que la industria reserva solo para quienes siguen siendo funcionales. Miguel Bosé no fue expulsado oficialmente, nadie firmó su salida, pero la suma de silencios, distancias y ausencias lo colocó en una posición clara.
la de un artista al que ya no se le ofrecía espacio, aunque su nombre siguiera siendo reconocido. Ese es el precio más alto dentro del mundo del espectáculo, no perder la fama, sino perder el respaldo que la sostiene. Su trayectoria sigue existiendo, sus canciones siguen ahí, su influencia no se borra, pero la realidad es que el sistema aprendió a avanzar sin él. Y esa es la lección incómoda de esta historia. En la industria del entretenimiento, el talento no siempre garantiza permanencia, la coherencia no siempre protege, y mantenerse firme puede tener consecuencias que nadie está dispuesto a compartir. Miguel Bosé no cayó, fue quedándose solo, paso a paso, hasta que la soledad dejó de ser una etapa y se convirtió en su contexto. No es una historia de víctimas ni de villanos, es el retrato frío de cómo funciona un sistema cuando alguien deja de encajar. Y de cómo incluso los nombres más grandes pueden quedar al margen sin que nadie levante la voz.